Hola mis amados, Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles una porción de la palabra que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues bien, mis amados, déjenme decirles lo siguiente. Actualmente el mundo está viviendo una crisis. El mundo actualmente está viviendo una pandemia, una enfermedad, la cual todavía no le han encontrado cura. Es una enfermedad que tiene al mundo en jaque y probablemente también tiene a muchas personas atemorizadas. Es normal que muchos tengamos miedo. Pues bien, estas pandemias o estas pestes, pues no vienen de ahora. Estas pestes, a lo largo de la historia, vemos nosotros en el siglo XIV, por allá en los años 1347, vemos nosotros la peste bubónica, o peste negra, o muerte negra. Esta fue una peste que ocasionó la muerte de unos aproximadamente unos 80 millones de personas y acabó con la tercera parte de Europa. Vemos también nosotros por allá hacia el año 1918 encontramos también otro tipo de peste que surgió, que fue la gripe española. La gripe española se cree que también mató alrededor de 50 millones de personas en el mundo. Encontramos el virus del SIDA en este siglo pasado, que ha matado alrededor de 25 millones de personas. Y bueno, y ahora nos resulta este coronavirus, que según las estadísticas, pues van más de 1 millón de contagiados en el mundo y más de 70.000 personas muertas. Pero bueno, quiero decirles que la Biblia registra ese tipo de pestes. El Señor Jesús lo profetizó, lo dijo, que en los últimos tiempos nosotros íbamos a tener este tipo de pestes, ¿sí? Iban a haber hambrunas, terremotos, guerras, rumores de guerra. Y vemos que nosotros la palabra se está cumpliendo. Lo que dijo el Señor Jesús, Él lo menciona en su palabra como apenas el principio de esos horrores que vendrán. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 24, capítulo 24, versos 6 y 8, encontramos nosotros todas estas profecías que hoy se están cumpliendo. Pero déjenme decirles que esto no es para alarmarnos, porque realmente, como lo dice su palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, sean buenas o sean malas. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo así que esto que es malo, que es una enfermedad que está matando a miles de personas, va a ser para bien? Es una enfermedad que nos tiene a nosotros prácticamente que encarcelados, con nuestras libertades restringidas. Pues bueno, déjenme decirles que más adelante vamos a descubrir por qué todo esto resulta para bien, o Dios lo reúne para el bien de aquellos que amamos a Él. Antes que nada, quiero, para poder comprender más esto, quiero definir lo que significa una tribulación y
en estos momentos estamos viviendo una breve tribulación. Pues bien, tribulación es una aflicción, es una pena, es una congoja que padece una persona, es un evento desafortunado, es un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una gran angustia. Eso es una tribulación, es decir, lo que en estos momentos el mundo está viviendo es una breve tribulación. Una breve porque esto no va a ser por la eternidad. Ahora bien, en el contexto de este pasaje, el capítulo 8, el verso 28, pues Pablo nos está indicando a nosotros ese propósito de Dios y la crisis que tanto la creación como el creyente experimentan. Y aquí vamos a ver nosotros dos situaciones que se presentan o dos aspectos que el apóstol Pablo nos muestra, nos plantea. Y número uno tiene que ver con la manifestación del amor de Dios. Ahora, quienes aman a Dios, todo lo que le sucede es para su bien. Pablo parte de un axioma básico, es decir, cuando habla de la palabra sabemos y sabemos, es una palabra, ese es un axioma, esa es una palabra que no necesita ninguna demostración, ¿sí? Porque ya lo conocemos, ya lo entendemos y sabemos. Luego hace una afirmación y es los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es una verdad espiritual de la cual Pablo está diciendo ahí en este texto. Pablo coloca primero la frase a los que le aman a fin de que no haya errores. ¿De quiénes? De quienes son sus beneficiarios. ¿Beneficiarios de qué? De la frase que dice todo lo que nos sucede es para bien. Nosotros somos beneficiarios de esa frase. Todo lo que nos sucede es para bien. Somos los beneficiarios. Ahora, ¿en bien de qué? En bien de los que constantemente manifiestan su amor a Dios. Y esto tiene que ver con qué? Con las actitudes y con las obras. Constante manifestación de amor. Aquí me voy a detener para explicar lo siguiente. Para poder entender lo que Dios nos está diciendo, nosotros debemos saber el amor de Dios describe lo siguiente. Primero, ¿qué describe? La actitud de Dios hacia su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál fue esa actitud de Dios hacia su Hijo Jesucristo? Hombre, que desde antes de la fundación del mundo, Dios amó a su Hijo Jesús. Y Jesús se encargó de mostrar ese amor de Dios por medio de ¿quién? Por medio de su Espíritu Santo. Vemos nosotros en la Escritura, en el libro de Juan, Jesús orando por sus discípulos, orándole al Padre, orando tanto por los discípulos como por aquellos que habían de creer en Él. Vemos nosotros a un Jesús pidiéndole al Padre que los guardara del mal, o sea, que no los sacara de este mundo, sino que los guardara del mal. Esa es la oración que hace el Señor Jesús por sus discípulos. ¿Pero qué significa esto? Hombre, que así como Dios amó a Jesucristo, a su Hijo amado, de esa misma manera Dios nos ama a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó amarnos a nosotros con amor eterno.
Por eso nosotros como hijos de Dios debemos mostrar siempre quién es ese Padre amoroso que tenemos, y una forma de hacerlo es orar por aquellas personas que quizás en estos momentos se encuentran angustiados, se encuentran afligidos. Debemos orar nosotros por aquellos que creen en su nombre y también por aquellos que no creen. Debemos nosotros consolar a todas esas personas que en estos momentos han perdido familiares, que en estos momentos se encuentran en esta crisis o en otra crisis como consecuencia de esta situación adversa que estamos viviendo todos. Debemos orar por esas personas, debemos ser consuelo de esas personas, debemos ayudar a esas personas. Y debemos nosotros estar convencidos de que Dios nos escucha. ¿Y por qué? Porque Él nos ama. Entonces, esa es la actitud que debemos tener nosotros para con los demás. Así como Dios tuvo la actitud para con su Hijo Jesucristo, de la misma manera nosotros tenemos que tener esa actitud. Y eso tiene que ser de una manera constante. La segunda constante manifestación del amor de Dios es, que tiene que ver con la actitud, es hacia la humanidad. Es la actitud de Dios hacia la humanidad. En Juan 3:16 nosotros encontramos que el Señor dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, nosotros éramos unos pecadores. Nosotros estábamos condenados a morir en el infierno. Teníamos una muerte asegurada en ese lugar por la eternidad. Nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él llegó en el momento oportuno y murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos salvación a nosotros. Y esta es la forma como Dios nos demostró su amor, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por la humanidad. ¿Para qué? Para salvarnos. Aún siendo nosotros pecadores y que no merecíamos su amor. Eso lo hizo Dios. Esa fue su actitud para con nosotros. Una manifestación de su amor. Ahora bien, yo sé que no es fácil lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Estos tiempos difíciles y peligrosos. Pero aún a pesar de todo ello, nuestra actitud debe ser ¿cuál? Una actitud gozosa en medio de la aflicción. Porque esto nos enseña ¿qué? Nos enseña a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda. ¿Y por qué no nos defrauda? Pues porque Dios llenó nuestro corazón de su amor por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. Nosotros debemos creer en Jesucristo. Nosotros fuimos declarados justos delante de Dios por confiar en su promesa. Participamos de ese amor que no merecíamos y en el cual nosotros nos mantenemos firmes. O sea, en el amor de Dios nosotros nos mantenemos firmes. La fe en Jesucristo es lo que mantiene vivo el amor de Dios en nosotros. Por eso, mis amados, debemos tener nosotros claro, estar convencidos de que Dios cuida de sus hijos. En este tiempo de tribulación, Él cuida de nosotros. Él nos guarda del mal.
Él nos libra de cualquier peste que esté en este mundo o de cualquier situación adversa que llegase a venir. Dios nos va a librar de eso. Y más allá de esto, Dios nos salvará a nosotros de la ira final. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es sino por eso. Así que, mis amados, no hay razón para que nosotros estemos temerosos, para que andemos con miedo. No hay razón para eso, mis amados. Ahora, recordemos que el amor vence el temor. ¿Y el amor quién es? El amor es Cristo que está en nuestros corazones. Así que esa debe ser nuestra actitud cuando realmente amamos a Dios. Debemos volver a Dios. Debemos confiar en su palabra. Debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Debemos mirar las cosas del cielo y no las cosas de este mundo. Es decir, no veamos lo que está sucediendo en este mundo. Nuestra mirada debe estar fija en las cosas del cielo. Y seguir avanzando. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Eso lo dice el Salmo 91, versículos 1 al 3, la Nueva Traducción Viviente. Él nos protegerá de enfermedades mortales. Confiemos en su promesa, confiemos en lo que dice su palabra. Lo tercero es la actitud de Dios hacia los que creen en Jesucristo. Estamos hablando de la manifestación del amor de Dios, pero que esa manifestación del amor de Dios es constante, ¿ya? Es constante. Y en Dios, nuestro Padre Celestial, la vemos en la actitud que tuvo hacia su Hijo Jesucristo. Número 2, la actitud que tuvo para con la humanidad. Y número 3, la actitud que tuvo para aquellos que creen en Jesucristo, que hemos creído en Él. ¿Cuál es esa actitud? Hombre, vemos que Dios envió a su Espíritu Santo, a su Espíritu de verdad, es decir, envió al Consolador. ¿Para qué? Para que esté siempre con nosotros, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo mora ahora en nosotros y está en nosotros, y nosotros le conocemos. Fíjense ustedes lo bueno que es Dios y todo lo que nos ama, que envió a su Espíritu Santo para que siempre estuviera ahí con nosotros, ayudándonos en todo, ayudándonos que en estos momentos de crisis nosotros podamos mantenernos firmes y podamos seguir avanzando. ¿Para qué? Para salir victoriosos de esta situación. Póngale la firma que así va a ser, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí yo quiero explicar un rato o un breve momento sobre lo que esto significa. Quiero que me acompañen a Juan 14, 21. Veamos lo que dice Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré
a Él. El que tiene mis mandamientos. ¿Qué significa esto, mis amados? Que nosotros debemos hacer de la ley de Dios como si fuera nuestra, o sea, nuestra propia norma de vida. Nosotros debemos hacer que sus mandamientos hagan parte de nuestra vida. Es como si nosotros mismos la hubiésemos establecido. Por tanto, esto quiere decir, mis amados, que el deber ser de nosotros es cumplir con ese mandato o con esos mandamientos. Nosotros no deberíamos invalidar ese mandamiento o esas normas que Dios ha establecido en su palabra para nuestra vida. Les pongo un ejemplo. Cuando Cristo, por allá en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 17, vemos nosotros al Señor Jesús que Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vemos nosotros que Cristo cumplió la ley. Ahora, ¿cuál fue esa ley que el Señor Jesús cumplió? Los 10 mandamientos. La ley de la que se habla son los 10 mandamientos. Esa fue la ley que Cristo cumplió. En ese orden de ideas nosotros podemos decir que Cristo es la misma ley. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, la estamos invalidando. Es como si nosotros derogáramos lo que Dios estableció. Es como si nosotros sustituyéramos por nuestra propia norma de vida esa palabra que Dios estableció para nosotros. Es como si nosotros pusiéramos la ley de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa, por encima de la palabra de Dios. Es decir, que pusiéramos nosotros por encima de Cristo, una norma de nosotros. Es como si nosotros impusiéramos nuestra voluntad. Esto es, que nosotros complaciéramos nuestros propios deseos, nuestros propios deleites. Lo cual significa que esto es una negación al amor de Dios. Cuando nosotros tenemos esa actitud, vemos nosotros, entonces, mis amados, que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo debemos obedecer a su palabra. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Ahora, pero ¿cuáles son esos mandamientos? El Señor Jesús lo resumió en 2. Eso es lo que se denomina como el mandamiento del amor. ¿Y cuáles son? ¿O cuál es? Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Esos mandamientos los encontramos nosotros en Marcos 12, versos 30 y 31. Esos son los mandamientos que el Señor Jesús estableció, que es lo que resume la ley. Es decir, resume los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte por la mano de Dios o por el dedo de Dios. Son esos 10 mandamientos en donde le dice a Moisés que no se inclinará a otros dioses, que no adorará imágenes, que no matará, que no codiciará la mujer del prójimo, que no robará. Esos son los 10 mandamientos, resumidos por el Señor Jesús en el mandamiento del amor. Esos son. Entonces, el que ama a Dios lo demuestra viviendo en obediencia a sus mandatos. Eso es lo que nos está diciendo
Señor, aquí con respecto a la actitud de Dios hacia los que creen en el Señor Jesucristo. Nosotros que hemos creído, nosotros le amamos, en consecuencia nosotros vivimos en obediencia a sus mandatos. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Dice así: en cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. Y en ese mismo pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice: amar a Dios es obedecer sus mandamientos, y esto no es difícil. Amar a Dios no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque el amar es una decisión. Yo decido amar. Dios, nuestro Padre, decidió amarnos a nosotros desde antes de la fundación del mundo y decidió amarnos con amor eterno. De esa misma manera nosotros debemos amar tanto a nuestro Padre Celestial como a nuestro prójimo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos obedecerlo en su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando ofendo su santo nombre incurriendo en pecado, es decir, envidiando a mi prójimo, es decir, siendo egoísta, es decir, maltratando a mi prójimo. Eso no es amar a Dios, y mucho menos amar a mi prójimo. Puedo decir que amo a mi esposa si cometo adulterio. Yo no puedo decir que amo a mi hermano o mi amigo si pienso mal de él o hablo mal de él. Eso no es amar. Y Dios nos dice en su palabra que debemos amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Así que el que ama a Dios obedece su palabra, obedece sus mandatos, el mandamiento del amor. Habíamos dicho que la manifestación de su amor tenía que ver con esa constante manifestación en lo que tiene que ver las actitudes y las obras. Vimos las actitudes, vamos a ver las obras. Esto tiene que ser constante, actitudes y obras. En eso se resume el amor. Esa es la manifestación del amor. Y la obra que nosotros podemos ver en nuestro Padre es que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. La obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue darnos salvación. Esa fue la obra más grande y maravillosa que pudo haber hecho Él. La obra de amor más grande que hizo el Señor Jesucristo. Otra obra que vemos nosotros en nuestro Padre es que Él envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, Él nos ayuda a nosotros para avanzar en esta vida y para ir cambiando nuestra vida. Pero ¿cuál es esa obra que nosotros debemos mostrar a Dios? Dios se deleita de nosotros cuando tenemos un corazón agradecido. Esa es la mayor obra que nosotros podemos hacer. Tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido, ¿por qué? Por su bondad, por su salvación. Es decir, que nosotros debemos de agradecerle a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros y por el hecho de habernos dado salvación.
de habernos rescatado del infierno. Esa es la obra que nosotros mostramos hacia Dios. Un agradecimiento constante. De esa manera nosotros mostramos que amamos a Dios. Otra manera de mostrar nosotros amor por medio de nuestras obras es cuando instruimos, o sea, es decir, cuando enseñamos nosotros a otros la palabra de Dios. Es cuando aconsejamos a alguien para llevarlo por el camino recto. Es cuando consolamos en estos momentos de crisis. Si nosotros consolamos a otras personas, incluso a nuestra familia en la fe, esa es una muestra de ese amor por medio de las obras. Otra manera en que nosotros podemos mostrar ese amor a Dios por medio de las obras es ayudando en estos momentos de crisis, tanto a la familia de la fe como a otras personas. Ayudarlo, y ayudarlo es ¿en qué? Ayudarlo en alguna situación de escasez. Podemos ayudarlos, o ayudarlos en cualquier otra cosa. Es ayudarlos. Esa es la manera como nosotros mostramos ese amor para con Dios, ese amor para con nuestro prójimo, por medio de las obras. Ahora, pero ¿cuál es lo segundo? Primero fue la manifestación de su amor, y lo segundo es su propósito. Dice el texto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Entonces, número uno, en la manifestación de su amor, del amor de Dios. Nosotros le amamos conforme al propósito de ¿quién? Al propósito de Dios. Fuimos llamados conforme a su propósito. El propósito es la determinación firme de hacer algo. Eso es un objetivo que se pretende alcanzar. Eso es propósito. Para poder comprender nosotros cuál es el propósito de Dios, nosotros debemos remitirnos a lo que dice el Génesis. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. En ese pasaje, en ese texto bíblico, Dios dice que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está la Trinidad en firme ahí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen de Dios, a nuestra imagen y semejanza. O sea, ¿a imagen de quién? A imagen de Dios Padre, a imagen del Hijo, de Cristo, Espíritu Santo. A imagen de Él. Y dice el siguiente verso, dice que Él los creó a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Que el hombre fuera creado conforme a Él, conforme a Dios. Es la viva imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué pasó? Desafortunadamente, vemos nosotros que el hombre cayó. Vemos su caída por el pecado. Adán se dejó engatusar y cayó. Dios le había dado una instrucción específica, le había dado un mandato de que podía comer de cualquier árbol, del fruto de cualquier árbol, menos del árbol de menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente iba a morir. Y eso fue lo que pasó. Adán desobedeció y cayó en el pecado. Ahí fue la caída. Desde ahí comenzó toda la crisis, tanto para el hombre como para este mundo. Lo que estamos viviendo actualmente es consecuencia de lo que pasó en la caída. La naturaleza pecaminosa. Esta peste es consecuencia de ello. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese entonces?
En ese entonces lo que pasó fue que se desfiguró la imagen de Dios en el hombre. Es decir, se distorsionó esa imagen. ¿Por qué? Por la caída, por el pecado. Y se rompió la relación. Por eso vino Cristo. Cristo vino ¿a qué? A rescatar lo que se había perdido, o a restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Pues esa relación y obviamente esa imagen de Dios en el hombre. Entonces, por esa razón fue que Dios a nosotros, o sea, Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios mantuvo su propósito. O sea, Dios continuó con ese plan desde que tenía al principio. Y por eso Él fue que envió a Cristo. Por esa razón vino Cristo. Para poder restaurar eso que se había perdido. Para poder, por medio de Jesucristo, poder rescatar esa imagen del hombre. Esa fue la razón. Por eso fue que Dios nos escogió a nosotros desde el principio para ser suyo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Eso lo encontramos nosotros en Efesios 1:11. En 2 de Timoteo 1:9 vemos nosotros que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Su plan fue mostrarnos lo bueno que Él es. ¿A través de quién? A través de Cristo. Vemos nosotros que el plan de Dios continuó. Por eso, los que hemos creído en Jesucristo, vemos nosotros que los que hemos creído, nosotros continuamos en ese propósito de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? O sea, ¿cuál es su propósito? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Cuál es su propósito? Lo encontramos en Efesios 4:12 y 13. Y dice, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Ese es realmente el propósito de Dios para nuestra vida. Que alcancemos la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Ese es el propósito. Lleguemos a esa plenitud en Cristo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo de Dios, morando en nosotros, es que nosotros podemos alcanzar ese objetivo. O vemos nosotros que ese objetivo se puede cumplir en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a avanzar, a ir escalando, porque nosotros solos no podemos. Finalmente, mis amados, los que amamos a Dios, Él va a hacer que todo, o sea, todo es todo, lo bueno y lo malo. Esta situación, esta crisis que estamos viviendo, que es desafortunada, que es mala, pero de esto, Él hace que sea para bien. ¿Por qué? Porque en medio de esta crisis, Él nos va a dar la oportunidad a cada uno de nosotros de descubrir cómo está nuestro corazón. Él nos va a dar la oportunidad a nosotros de descubrir cómo estamos delante de Él.
si estamos bien o estamos mal, si tenemos fe o no tenemos, si amamos o no amamos, si somos egoístas, si somos envidiosos, si tenemos falta de perdón, si somos miedosos. Todas esas cosas Él las va a permitir en este momento de crisis. Por ahí veía yo en las noticias que se han disparado los maltratos hacia las mujeres en los hogares. O sea, la cuarentena ha generado eso. Bueno, ese es lo bueno que Dios saca de esta crisis. Muestra el corazón, cómo estamos. Vemos que no hay tolerancia. Vemos que todavía algunos somos desobedientes. De uno que se decretó la medida presidencial de aislamiento total obligatorio, y vemos nosotros gente en las calles, atrás de nada, inventándose miles de excusas para poder salir. Entonces eso es lo bueno de esta crisis, que saca lo que está ahí en el corazón, ¿sí? Y eso Dios lo permite. ¿Pero para qué? Para el bien de nosotros, de aquellos que lo amamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros corregir eso que está mal en nosotros y poder andar conforme Dios ha establecido en su palabra. Esto nos va a permitir a nosotros cambiar nuestra actitud. Esto nos permite a nosotros que definitivamente, si nos falta fe, que empecemos a desarrollar esa fe y que nos afiancemos cada día más y más en esa fe en Cristo Jesús. Y todo esto lo podemos conseguir ¿cómo? Con la ayuda de su Espíritu Santo que está en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, nosotros vamos a salir vencedores. Nosotros vamos a salir victoriosos de esta crisis y de todas aquellas que hayan de venir. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra haya sido edificante para sus vidas y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.